A través de la historia, la humanidad ha conocido diferentes personalidades, historias y leyendas que hablan acerca de mujeres grandiosas que con sus cualidades se destacaron y fueron dignas de ser recordadas por sus proezas. En este video, analizaremos 5 entidades envueltas en un manto de misterio y asombro que han gobernado el imaginario colectivo durante milenios. ¿Estás listo para este relato de poder, intriga y misterio? Yo soy el documentalista y esto es las diosas más poderosas de la mitología griega. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La diosa Hera. Hera, la gran diosa, reina suprema del Olimpo, esposa de Zeus y madre de los dioses. Su nombre resuena con autoridad y majestuosidad, y su figura se alza imponente en el panteón de la mitología griega. Su rango es indiscutible, su poder inmenso. Hera es la diosa del matrimonio, la fidelidad y la familia, pero no te equivoques. Su dulzura maternal es solo una faceta de su compleja personalidad. Es conocida por su celo y su venganza, especialmente hacia las amantes de Zeus y sus hijos ilegítimos. Su ira es legendaria, y las historias de sus castigos son un recordatorio de su poder y autoridad. Pero, ¿qué es lo que hace a Hera tan poderosa? Más allá de su rango como reina de los dioses, Hera posee habilidades que la distinguen. Tiene la capacidad de bendecir y maldecir matrimonios, y su influencia se extiende a la fertilidad y al nacimiento. Además, como diosa del cielo, tiene control sobre las estrellas y las nubes, y puede convocar tormentas a su antojo. Hera es una figura de respeto y temor, una diosa que no debe ser subestimada. Su presencia es una constante en las leyendas griegas y su influencia se siente en cada historia en la que aparece. Ella es la protectora de las mujeres, la guardiana de la familia, la vengadora de las ofensas. Su poder es tan grande como su rango, y su historia es tan intrigante como su personalidad. Así es Hera, la reina del Olimpo, la diosa del matrimonio y la familia, la vengadora y la protectora. Un ser de poder inmenso, una figura de respeto y temor. ¿Realidad o ficción? Eso, querido suscriptor, es algo que solo tú puedes decidir. La diosa Artemisa. Artemisa, la eterna doncella, la cazadora divina, la protectora de la naturaleza y los animales. Su nombre evoca imágenes de bosques vírgenes, de lunas llenas y flechas volando certeras en la quietud de la noche. En el panteón de la mitología griega, Artemisa se destaca por su independencia y su poder. Hija de Zeus y Leto, y hermana gemela de Apolo, Artemisa es la diosa de la caza, la virginidad, el parto y la luna. Su rango es alto, pues es una de las 12 deidades olímpicas y su poder es vasto y diverso. Artemisa es conocida por su habilidad con el arco y la flecha, con los que puede infligir enfermedades y muerte. Pero también tiene el poder de aliviar el sufrimiento y ayudar en el parto, una dualidad
que refleja su naturaleza salvaje y compasiva. Como diosa de la luna, tiene dominio sobre la noche y sus criaturas, y su influencia se extiende a la vegetación y a los ciclos de la naturaleza. Pero Artemisa es más que sus poderes y su rango. Es un símbolo de la independencia femenina, una diosa que rechazó el matrimonio y eligió vivir libre en los bosques. Es la protectora de las jóvenes y las doncellas, y su figura es un recordatorio de la fuerza y la autonomía de las mujeres. Así es Artemisa, la cazadora divina, la diosa de la luna, la protectora de la naturaleza y los animales. Un ser de poder inmenso, una figura de respeto, una diosa que desafía las convenciones. La diosa Atenea. Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Su nombre es sinónimo de inteligencia y habilidad, y su figura es un faro de luz en el panteón de la mitología griega. Su rango es alto, su poder inmenso y su influencia inigualable. Nacida de la cabeza de Zeus, Atenea es una de las 12 deidades olímpicas y es considerada la favorita de su padre. Es la diosa de la sabiduría, la artesanía, la estrategia y la guerra justa, y su poder se extiende a la civilización y la ley. Atenea es conocida por su inteligencia y su habilidad estratégica. Es la protectora de las ciudades y la patrona de los artesanos, y se dice que inventó la brida, el arado y la cerámica. Como diosa de la guerra, no es una diosa de la destrucción y el caos, sino de la estrategia y la táctica, y se la invoca para obtener victorias justas. Pero Atenea es más que sus poderes y su rango. Es un símbolo de la sabiduría y la justicia, una diosa que valora la inteligencia y la habilidad por encima de la fuerza bruta. Es la protectora de los héroes y la guía de los mortales, y su figura es un recordatorio de la importancia de la sabiduría y la justicia en la sociedad. Así es Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa, un ser de poder inmenso, una figura de respeto y admiración, una diosa que representa la inteligencia y la justicia. La diosa Afrodita. Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Su nombre es un canto a la pasión y a la atracción, y su figura es un espejo de deseo en el panteón de la mitología griega. Su rango es alto, su poder irresistible y su influencia universal. Nacida de la espuma del mar después de que Cronos arrojara los genitales de Urano al océano, Afrodita es una de las 12 deidades olímpicas. Es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad y la sexualidad, y su poder se extiende a la atracción y el deseo. Afrodita es conocida por su belleza incomparable y su habilidad para hacer que cualquier ser, mortal o inmortal, se enamore de ella. Es la protectora de los amantes y la patrona de las bodas, y se dice que puede hacer que cualquier pareja se enamore profundamente. Pero Afrodita es más que sus poderes y su rango. Es un símbolo del amor y la belleza, una diosa que celebra la pasión y la atracción. Es la portadora de los corazones y la guía de los amantes, y su figura es un recordatorio de la importancia del amor y la belleza en la vida. Así es Afrodita,
la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Un ser de poder inmenso, una figura de deseo y admiración, una diosa que representa la pasión y la atracción. La diosa Deméter. Deméter, la diosa de la agricultura, la cosecha y la fertilidad. Su nombre evoca imágenes de campos dorados, de granos maduros y de la abundancia de la tierra. En el panteón de la mitología griega, Deméter es la proveedora, la madre de la tierra que nutre y sustenta. Hija de Cronos y Rea, y madre de Perséfone, Deméter es una de las 12 deidades olímpicas. Es la diosa de la agricultura, la cosecha y la fertilidad, y su poder se extiende hacia la tierra y sus frutos. Deméter es conocida por su conexión con la tierra y su habilidad para hacerla florecer. Es la protectora de los agricultores y la patrona de las cosechas. Y se dice que fue ella quien enseñó a los humanos el arte de la agricultura. Como diosa de la fertilidad, tiene el poder de dar vida y de hacer que la tierra sea fértil. Pero Deméter es más que sus poderes y su rango. Es un símbolo de la maternidad y la nutrición, una diosa que cuida y protege. Es la madre de la tierra y la guardiana de la vida, y su figura es un recordatorio de la importancia de la naturaleza y la abundancia. Así es Deméter, la diosa de la agricultura, la cosecha y la fertilidad, un ser de poder inmenso, una figura de cuidado y nutrición, una diosa que representa la vida y la abundancia. Hemos viajado a través de las brumas del tiempo, explorando las vidas y los poderes de las diosas más poderosas de la mitología griega. Desde Hera, la reina del Olimpo, hasta Deméter, la madre tierra. Estas figuras imponentes han dejado una huella indeleble en la historia y en nuestra imaginación. Cada una de ellas representa aspectos fundamentales de la existencia humana: el amor, la sabiduría, la naturaleza, la belleza y la maternidad. A través de sus historias nos enfrentamos a nuestras propias pasiones, miedos y deseos. ¿Son reales o son ficción? Esa es una pregunta que me gustaría que tú me respondieras en los comentarios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue las diosas más poderosas de la mitología griega.